Pasemos entonces a crear el cuadro de mando para dar seguimiento a la perspectiva de recursos humanos. Para ello vamos a agregar un nuevo capítulo, lo renombramos perspectiva recursos humanos y la página también le cambiamos el nombre y le vamos a poner antigüedad laboral. Entonces, en el tablero de control nos decían que la meta o la estrategia gerencial era retener el personal para ir formándolo y tener un capital humano bien formado para lograr eficiencia, eficacia en todos los procesos, innovación, y nos decía que el 80% fuera mayor a 2 años. Entonces necesitamos conocer la antigüedad que tienen los trabajadores. Tenemos la fecha de contrato y tenemos la fecha de vencimiento para los que ya no están activos en la empresa. Entonces comenzamos por allí. Vamos a saber quiénes están activos y quiénes ya no. Entonces vamos a crear un atributo donde justamente la vamos a llamar así: activo, un empleado activo. Entonces aquí, si la fecha de vencimiento, tenemos acá fecha de vencimiento, si es mayor 1, está activo. De lo contrario, está inactivo. O sea, si la fecha de vencimiento es mayor a hoy, está activo. Si no, está inactivo. Y guardamos. Ya tenemos la primera variable activo. Entonces, de esos activos, necesitamos conocer la antigüedad. Porque vamos a buscar que tengan 2 años o más. Entonces, vamos a crear igualmente un atributo y lo vamos a llamar antigüedad. Aquí vamos a hacer algo muy parecido, una fórmula lógica en la que vamos a verificar si el que acabamos de calcular activo, si el activo es igual a 1, o sea, si el empleado tiene la etiqueta activo igual a 1, entonces que nos haga una resta entre la fecha actual menos la fecha de contrato, ¿sí? También, de lo contrario, en este caso, entonces va a restar la fecha de vencimiento a la fecha de contrato. ¿Sí? Entonces, si el empleado es activo, o está activo, entonces resta la fecha actual a su fecha de contrato para obtener su antigüedad. De lo contrario, o sea que ya no es activo, entonces cuánto tiempo estuvo. Fecha de vencimiento y su fecha de contrato. Validamos, está correcto la fórmula. Entonces guardamos. Vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner antigüedad, nada más. Es que tenemos otra antigüedad por allá, entonces ciertamente esta variable la vamos a llamar antigüedad laboral. Ahí está. Entonces vamos a crear otro atributo, porque estamos marcándolo con 1 y 0 para que sea más entendible a las personas usuarias de la información. Vamos a crear uno llamado clasificación. Y en esa clasificación vamos a preguntar al sistema, a esta clasificación, si el activo, que acabamos de crear también, está por acá, activo, es igual a 1, entonces va a ser empleado activo, de lo contrario, inactivo. Cerramos acá, nos falta uno por acá,
y validamos. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer con esta clasificación? Nos vamos a venir acá y vamos a filtrar la página por clasificación. Podemos evaluar acá el nombre del trabajador, su fecha de contrato, fecha de vencimiento, aquí lo vemos, y le podemos pasar su clasificación y vemos que nos funciona. Tenemos activo y aquí inactivo. Perfecto. Entonces aquí ya vamos a trabajar solo con los activos. ¿Lo ven? Solo personal activo. Vamos a quitar esta visualización y entonces vamos a calcular ahora la antigüedad laboral, pero en años, que es lo que nos piden. Entonces vamos a crear un indicador en el que le vamos a llamar antigüedad laboral. Vamos a ir acá y vamos a decirle que la antigüedad laboral es la suma de la antigüedad que calculamos recientemente, esta antigüedad L. Esta información que está recibiendo él la vamos a llevar, como está en días, la vamos a llevar a mes y luego esos meses los vamos a llevar a años. Aquí tenemos esta antigüedad que está en días, la llevamos a meses, la llevamos a años. Ahí la tenemos. Entonces hagamos un gráfico acá en cascada donde ponemos el nombre del trabajador y ponemos la antigüedad que acabamos de calcular. Ordenamos de mayor a menor y le decimos que esta variable tiene un formato fijo con un decimal. Ahí está. Que nos coloque las etiquetas de datos y vemos en años cuántos tiene: 3 años, 2 años, 9, y así va, ¿no? Podemos comprobar esto acá. Tenemos el nombre del empleado y fecha de contrato. Ahí está. Si vemos, vamos a decirle a este que filtre esta tabla y le decimos que queremos ver a Julie, y Julie entró en el 2016, estamos en 2019, justamente, en 3 años. Ahí evaluamos que funciona nuestro cálculo. Aquí le vamos a agregar entonces una línea de referencia, una constante, donde es 2, que es la referencia que nos dieron de que los empleados deben cumplir más de 2 años en la empresa, es la meta. Entonces hacemos un formato a esta línea, vamos a darle un color, a ponerla completa, y vamos a decir aquí también que sea esto. Le vamos a dar un poco más de tamaño. Ahí está. Título: antigüedad de los trabajadores. Perfecto. Aquí vamos a darle un fondo gris. Perfecto. Entonces necesitamos conocer cuántos, o el KPI que quieren medir es cuántos tienen 2 años o más del total de trabajadores activos. Vamos a agregar una nueva visualización y vamos a calcular el KPI. Entonces necesitamos saber si el empleado es antiguo o no, para poderlo sumar y contar. Para ello vamos a crear una variable
llamada, atributo llamado justamente así. Empleado es antiguo, entonces si tenemos por acá la antigüedad laboral es mayor o igual a 720, que son 2 años, 720 días. Recuerde que antigüedad L está en días, entonces si es mayor a 720 días, colócale 1, de lo contrario, colócale 0. Validamos y guardamos. Entonces vamos a crear el KPI y lo vamos a llamar así: KPI antigüedad laboral. Toma el editor de fórmula y vamos a sumar justamente la que acabamos de crear, antiguo, y lo vamos a dividir entre la cuenta de código de empleado. Validamos y guardamos. Tenemos el KPI acá, entonces vamos a ponerle acá el KPI y vamos a decirle que el formato es porcentaje. Ya lo tenemos. El 34% de los empleados superan los 2 años. Está muy por debajo del 80% que pedían en el tablero de control. Entonces, a esto vamos a darle formato y le vamos a quitar el título. Y ya sabemos, vamos a utilizar algún tipo de formato acá, ¿sí? Bien. Vamos a crear, vamos a saber entonces estos 34, ¿cuántos son? Vamos a contar cuántos son los empleados que efectivamente cumplen. Entonces vamos a crear ese indicador, empleados que cumplen meta de antigüedad, cumplen meta, vamos a llamarlo hasta ahí, y eso va a ser igual a la suma de antiguo, lo que acabamos de crear, ¿no? Validamos, guardamos, agregamos una visualización, la vamos a poner acá y vamos a ponerle eso: empleados que cumplen, vamos a ponerle esto, empleados que cumplen 16. Damos el título y le vamos a poner un personalizado. Vamos a rellenarlo con un color llame la atención. Ahí está. Vamos a agregar otra visualización donde mostremos entonces el total de empleados. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es llevarnos la fila, a poner como KPI y vamos a ponerla acá, vamos a poner el nombre acá: empleados activos. Ahí lo tenemos. Usamos de nuevo el formato y le vamos a decir que lo haga noche igual. Entonces ya acá lo que podemos hacer es agregar una nueva visualización para, tenemos un dático adicional allí, podemos mostrar algo interesante como por departamento cuál es el monto acumulado por departamento. ¿Lo ven? Decimos que el salario entonces es moneda, un espacio a la izquierda, ahí lo tenemos, y le vamos a decir monto, o vamos a ponerle proporción de la nómina por departamento. Y le vamos a mostrar formato
donde le vamos a poner el fondo que estamos utilizando, fondo de alto contraste. Vamos a utilizar un título, antigüedad laboral. Vamos a centrarlo, le vamos a dar otro tamaño, pequeño formato y el que hemos ido utilizando. Medimos la imagen, imágenes, aquí está, que rellene el contenedor, colocamos a un lado y ahí tenemos unas visualizaciones muy importantes. Pudiéramos hacer lo siguiente: agregar otro filtro en el que vamos a poner el departamento, vamos a decir que aplique a todos y vamos a decir que esto sea un menú desplegable. Vamos a ver la presentación y tenemos ya el seguimiento para el cumplimiento de la meta de antigüedad de los trabajadores. Evaluáramos, por ejemplo, atención al cliente, 0 cumplimiento, ninguno cumple y hay 10 trabajadores activos. Si vemos ventas, 37 cumple, solo 3 cumplen la meta. Este es el monto mensual de su nómina, contabilidad y así todos. Muy bueno, muy útil este gráfico. Y así, como pueden ver, hemos dado cobertura a las 4 perspectivas del Balance Scorecard, construyendo en cada una algunos cuadros de mando relacionados en gran parte con el tablero de control ejemplo que vimos al principio del curso, en donde se establecen algunos objetivos estratégicos de la empresa y que a través del Business Intelligence, estas plataformas analíticas como MicroStrategy, permite dar seguimiento a esto de manera automatizada y muy gráfica, y todo en el mismo contexto que le permite a los gerentes tomar decisiones.